La cotización del peso frente al dólar ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Si le agregáramos los 3 ceros removidos hace poco más de 20 años, nos daríamos cuenta de que un dólar hoy cuesta 1,300 veces más de lo que costaba. ¿Te acuerdas cuando costaba 2.50 en los 70s? ¿Por qué ha pasado esto? Por muchas razones, entre ellas malas decisiones del gobierno, como el proteccionismo, el control de precios, la tremenda inflación que hemos vivido y una larga lista de etcéteras. Lo que finalmente llevó a que el Banco de México adoptara una política de libre flotación, que no es más que permitir que la oferta y la demanda hasta cierto punto determinen el valor del peso, en lugar de que lo haga el gobierno. El aumento en el precio del dólar que hemos visto en los últimos 2 años lleva a ciertos analistas a afirmar que puede llegar a los 18 pesos o más y se empiezan a oír las trompetas de devaluación y crisis que ya empezábamos a olvidar. ¿Es culpa del gobierno? Si solo fuera el peso el que pierde terreno frente al dólar, se podría pensar eso. Quizá tiene cierta responsabilidad, pero eso es solo una pequeña parte. En los últimos 2 años, la mayoría de las monedas del mundo han perdido terreno frente al dólar. Por ejemplo, el dólar canadiense y el de Nueva Zelanda han perdido casi el 20% de su valor. El euro se encuentra en sus niveles más bajos en más de 10 años y la situación se repite en el resto del mundo. ¿Pero por qué está pasando esto? Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales productores de petróleo del mundo, lo que hace que compre menos a quienes solía comprarles, como México. Por ejemplo, al haber menos demanda de petróleo de parte de Estados Unidos, este baja de precio. Menos demanda de petróleo para México significa menor entrada de dólares al país, lo que eleva el precio del dólar. Aún más, los menores ingresos petroleros a México significan mayor presión para que el país aumente su deuda o incluso sube los impuestos para pagar todos sus compromisos. Esto todavía podría poner más presión a la economía en su conjunto y sin duda impactaría el poder adquisitivo de los mexicanos. Por otro lado, China está creciendo menos que en el pasado. Recordemos que es un importante importador de materias primas, sobre todo de sus vecinos, por lo que si China no crece tanto, sus vecinos se verán afectados. Europa todavía tiene muchos pendientes que resolver y en Medio Oriente no terminan las tensiones. Ahora por la situación. ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Que Estados Unidos es el que está en menos problemas financieros al compararse con los demás, lo que fortalece al dólar y pone más presión en la Reserva Federal para modificar las tasas de interés. ¿Quién se beneficia de todo esto? En Estados Unidos los importadores, sin duda. Los exportadores se están viendo muy presionados porque sus ventas han bajado considerablemente como resultado de la fuerza del dólar. En México, el tipo de cambio ayuda a los exportadores. Así que si vendes o estás considerando venderle productos a Estados Unidos, esto probablemente te va a beneficiar. Los importadores y aquellos proveedores a la industria maquiladora cuyos contratos hayan sido negociados en pesos están viendo problemas y reducciones en sus ingresos. ¿Qué va a pasar? Con toda honestidad, no lo sé. Y en realidad nadie lo sabe. Por lo mencionado anteriormente, sin embargo, veo difícil que el dólar baje en el corto plazo. Lo que está sucediendo es a nivel global, resultado de la tremenda interdependencia en que vivimos actualmente. Espero que el Congreso entrante en México deshaga algunas de las terribles ideas de la reforma fiscal para darle un respiro a la economía de los mexicanos y que en el presupuesto que el presidente proponga en los próximos días no incluya ningún incremento a la deuda. Y bueno, pues te recuerdo que me encuentras en Facebook, en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Soy Miguel Gómez, consejero financiero, Noticias MBS.